contentos. Qué lindo que es el Señor. Amén. Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Ha venido con gozo y alegría. Amén. Ha venido a escuchar palabra de Dios. O vino a comer. A ver, ¿a qué vino? ¿A comer? Me parece que los que no han venido todavía, estos vienen a comer. Pero bueno, el Señor también lo sabe. ¿O no? Nosotros venimos primeramente a buscar el primer maná. La palabra. La palabra nos sana, nos libera. Y realmente qué importante es movernos por la palabra. Y yo les estuve hablando el otro día del orden. En estos tiempos necesitamos que nuestras familias estén ordenadas, porque ahí está la bendición. ¿Es así o no? Y lo que más tenemos que ordenar a veces son los sentimientos, porque a veces en el corazón hay sentimientos arraigados que no son buenos. Entonces eso es lo que crea conflicto en los hogares. Yo lamento que la gente a veces, cuando uno prepara una reunión familiar, no tenga en su corazón el deseo de oír cosas buenas para la familia. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra hogar? De hoguera, de fuego. Y si en un hogar no hay fuego, se desvanece. Entonces hay muchos matrimonios que desgraciadamente no viven. No pueden vivir esta vida de abundancia, de paz, de gozo, de coinonía, de unidad. ¿Por qué? Porque a veces viven desordenadamente. Y viven desordenadamente en las emociones. Si usted quiere oír en esta noche, me va a oír a mí un poquito. Y un poquito al pastor. Amén. Amén. Viene con ganas de oír. Amén. Entonces, el Señor me había dado un tema orando por esta reunión. Pero nosotros somos unos benditos. Amén. Que hemos oído la voz de Dios y aquí estamos. Queriendo oír más de Dios. Mire, si hay algo que yo le agradezco a Dios, es que uno va creciendo a través de la palabra. No hay otro crecimiento. A veces la gente busca administración, yo las ministro, las escucho, las oriento, pero junto con la administración lo que les enseño es que la respuesta de todo está en la Biblia. No es lo que yo digo. Yo puedo hablar de mi experiencia, yo puedo hablar de mi vida, pero lo más importante es que usted sepa a mí quién me cambió la vida, quién reina en mi hogar, quién gobierna en mi casa para que todo funcione. Amén. Entonces, una de las cosas que necesitamos es el orden. Yo le voy a pedir a Jorge si puedes ponerme Génesis 37:3. Y yo le quiero hablar de lo que el Señor me estuvo hablando a mí para compartirles a ustedes. En el hogar tiene que haber orden y principalmente tiene que haber un orden de sentimientos. ¿Sabe el alma lo que encierra? El alma encierra emociones, voluntad y sentimiento. Y cuando el alma está enferma, desgraciadamente, todo el núcleo familiar anda mal. ¿Usted lo cree? Si una persona de la familia está mal, es como que destila siempre la angustia, el problema, porque uno está mal. En el libro de Génesis, mientras yo les cuento 37:3, en el hogar es donde nosotros empezamos a ordenar nuestros sentimientos. ¿Usted me dice amén? Amén. Entonces ahí se desarrolla la capacidad de amar. Cuando se une un hombre con una mujer, que es la futura familia. Amén. Entonces ahí es donde nosotros vamos manifestando nuestros sentimientos. Vamos manifestando los sentimientos con el esposo. Vamos manifestando nuestros sentimientos con nuestros hijos. ¿Dónde lo hacemos eso? En el hogar.
en la familia, donde convivimos todos los días, donde nos vemos a la mañana cuando recién nos levantamos, a la noche. Es decir, ahí es donde el Señor va armando nuestros sentimientos, donde los sentimientos se tienen que fundamentar de una manera estables y sanos. Es en el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar se hacen cosas que afuera no se hacen. ¿Es así o no? Amén. Amén. Usted vino a escuchar palabra de Dios. Amén. Y usted quiere oír palabra de Dios. Amén. Entonces va a oír qué piensa Dios, cómo Él ordena. Entonces muchas veces hay sentimientos que ya sea de apego, de afecto, que pueden traer desorden en un hogar. ¿Te lo cree? Que hay sentimientos que pueden traer desorden. Y no solo desorden, sino que pueden traer muchos problemas familiares. Porque vale mucho también el carácter. Usted sabe que muchas veces uno tiene que sujetarse. ¿Es así? Dice Proverbio 15:1 que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, antes de abrir la boca y de armar un polvorín, uno muchas veces tiene que meditar, contar. ¿Usted cuenta antes de abrir la boca? No sé, Pastor Juan, sí. No sé si cuentan. Me parece que cuentan cuando van a dormir. Y a veces uno tiene que aprender a sujetarse si quiere llevar la armonía de un hogar. ¿Es así o no? Entonces, Dios quiere ordenar en esta noche, hablarnos de cómo ordenar los sentimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una familia bendecida. Amén. Es decir, si uno está bien dentro del hogar, si hay un orden en lo espiritual, en lo familiar, en lo personal, como mamá, como papá, uno puede salir afuera y destilar eso, el orden. Amén. Pero no sé si usted se lo ha dicho a sus hijos, pero yo siempre se lo decía a los míos: todo empieza por casa. Amén. ¿Se lo ha dicho a sus hijos? Todo empieza por casa. Nosotros somos el modelo de esos hijos. Y en Génesis 37, el primer orden que Dios nos va a hablar en esta noche, y es la llave para ordenar, Génesis 37:3, es cuando a veces los padres hacen preferencia con sus hijos. Y todo lo que yo le voy a hablar en esta noche, que va a ser breve, todo tiene que tener respaldo bíblico, porque la palabra nos da ejemplos para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Usted puede tener 10 hijos, 5 hijos, 2 hijos, y todos son diferentes, pero eso no le da lugar a los padres a amar más a uno que a otros, porque entonces sí ahí hay un desorden familiar. Y desgraciadamente, ahí me suena el teléfono, son todos los que no vienen que me mandan mensaje y me llaman. Así me pasa cuando llego a casa, de todos los que no vienen. Entonces dice en Génesis 37:3: y amaba Israel a José más que a todos. ¿Sabe quién era Israel? Jacob. Más que a todos sus hijos. Dice así: amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. En Israel a todos los bebés que nacían le ponían una túnica. Esa túnica habla de cobijar, de guardarlo del frío. Tenía mangas, iban creciendo y se le iban cambiando. Era larga. Inclusive muchas veces se usaba como garantía de algún préstamo, porque tener en aquel tiempo una túnica era algo primordial, era algo valioso.
y tener túnica de colores. Yo no sé si usted lo sabe, pero habla de que la túnica de colores la tenían aquellos que tenían privilegios, que tenían honores. Entonces, Jacob tenía muchos hijos, pero él había inclinado el amor solamente para este hijo José. Entonces, él amaba más a ese hijo que a otros. Y desgraciadamente, cuando uno hace diferencia en el hogar, ¿cómo se van a sentir los demás hermanos? Dígame, se sienten mal, se sienten menospreciados, se sienten como que están de más en la casa, como que bueno, pueden tener muchos hermanos, pero van sintiendo el rechazo, hermanos. Entonces, cuando hay un desorden sentimental de esa índole, el niño va creciendo para aportar también desorden afuera, porque evidentemente no ha sido querido desde su hogar. ¿Es así o no? No me miren con esa cara de enojo. Me están mirando muy serio o están muy atentos a la palabra. Pero qué verdad. Entonces, dice que la consecuencia de este amor que tenía Jacob, dice que sembró el odio. ¿Escuchó? Sembró el odio, el desorden, el enojo y el reproche. ¿Usted sabe qué fortaleza, qué espíritu inmundo es el odio? Porque el odio no se puede disimular. Y qué triste cuando en un hogar hay odio con el papá o con la mamá. ¿Es así o no? Es un espíritu inmundo que no solamente trae desorden. Rapidito, si me quieres poner Poli, Proverbios 26-24. Es una potestad, una identidad que lo que trae es amargura al alma, porque ese niño va creciendo sabiendo que no tiene hogar. ¿Es así o no? Entonces lo primero que tiene que ordenar Dios son los sentimientos. Todos los hijos son iguales, son todos regalos de Dios, uno con algunas virtudes, otro con menos virtudes. ¿Es así o no? Pero los hijos tienen que ser amados todos de la misma manera. Dice que este iba a ser el hijo de su vejez. Todos conocen la historia de José. ¿Qué terminó? ¿Cómo terminó José? Huyendo. El padre se quedó solo con los otros hijos al final. A este hijo lo perdió. ¿Y qué dice? Proverbio 26-24. El que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Y así se va criando y así sale a la calle. Con el que odia tiene labios que disimulan el dolor que tiene en su corazón. Y ese dolor acumula engaño. Y ese hombre no puede tener una familia estable. Va a tener una compañera donde él ha mamado el desapego, el desamor, y esa pobre mujer va a ser una infeliz porque él no está sanado. ¿Está escuchando? Entonces, si tenemos esa inclinación de tener más amor por un hijo que por el otro, vos no servís para nada, solamente me das dolor de cabeza, mirá a tu hermano, ese sí que vale la pena, ya lo está maldiciendo, hermano. Entonces él se cría con una rebeldía y siempre va a ser el malo de la familia. ¿Por qué? Por el ejemplo del padre y de la madre. Y el segundo es el Proverbio 10-12. Hablamos de las preferencias, lo que genera, y lo que genera es el odio. Acá hay matrimonios jóvenes que en un futuro van a tener hijos, y todos los hijos, vengan como vengan, son de Dios, son regalos de Dios, son regalos de Dios. Entonces, si usted quiere que el día de mañana, porque uno no sabe cómo termina la vida, ¿es así o no? Uno corre en los años, pero dice la palabra de Dios que uno recoge lo que siembra. Entonces, si queremos tener a los hijos
cuando ya nadie nos puede sostener porque los viejos causan molestia en todos lados, los únicos que están con los padres son los hijos. Pero tenemos que aprender que hay que sembrar amor, hay que sembrar tiempo, hay que sembrar palabras de unidad, hay que sembrar afecto. El odio suscita rencilla, pero el amor cubre todas las transgresiones. Si usted está viendo que está inconscientemente haciendo diferencia con su hijo y su hijo ya le está sembrando la semilla del odio, dice que el amor va a cubrir toda transgresión. Hay que cambiar el odio por el amor. Amén. Es el primer consejo que da Dios. ¿Le gustó el consejo? Amén. No vamos a hacer diferencia con nada ni con nadie, porque el Señor dice que a nosotros nos mira a todos igual. ¿Es así o no? Él nos mira con los mismos ojos, hermano. Unos están más crecidos, otros están menos crecidos. Somos hijos, somos hermanos, y el Señor no hace acepción de persona. Y si el ejemplo lo da Él, que no hace acepción de persona, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces, si usted quiere criar un hijo sano, que en el día de mañana tenga una familia sana y estable, déle ejemplos. Déle ejemplos. A lo mejor hay hijos que maduran antes que otros o después que otros. Hay que dedicarle el mismo tiempo. Unos tienen un carácter más fuerte, otros son más sensibles, porque es la realidad. No todos los hijos son iguales. Mire José, todos los hijos que tenía, ninguno era igual, pero había algo que los identificaba, que el haber hecho diferencia les sembró a todos el mismo odio. El mismo odio. Y el odio hace que no se respeta a los padres. Se les miente, se les engaña. Qué lindo que es Dios. Amén. Sabe que Dios es bueno. Amén. No me mire con esa cara. Porque cuando Dios habla es para edificarnos, hermanos. Amén. Y tenemos que estar agradecidos. Yo lamento que no todos han escuchado el llamado, pero lo importante es que estemos nosotros aquí. Amén. Otra cosa que Dios tiene que ordenar es el amor que hay en un hogar dividido. Génesis 25, 28. Hablando también de los hijos. Isaac y Rebeca, 25, 28. Isaac y Rebeca empezaron una vida matrimonial maravillosa, una historia de amor tremenda. Todos lo conocen como se unieron. Sin embargo, ocurrió algo. ¿Y cuándo ocurrió algo? ¿Cuándo se rompió esa historia de amor? ¿Cuándo se rompió ese amor que había el uno por el otro? Cuando los hombres y mujeres no interpretan que la venida de un hijo es para los dos. No es que Pepe es del padre y María es de la madre. Entonces, cuando llegaron los hijos a esta familia, lo que se produjo acá fue la desunión de ellos. Usted sabe que hay matrimonios así, que por los hijos están desunidos, bajo el mismo techo, pero no tienen la misma relación matrimonial, hermanos. A eso me refiero. Parece que fueran dos intrusos bajo el mismo techo. A veces yo me escucho cada cosa y digo, no puede ser. Pero sí hay familias que viven bajo el mismo techo y están separadas. Y eso es peligroso, porque es darle lugar a Satanás. Pero miren lo que dice la Escritura, 25, 28. El 27 dice, los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era un hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Entonces aquí ya nos está mostrando que los dos eran diferentes. A uno le gustaba el campo, cazar, cocinar, vaya a saber qué. El otro era más pacífico. Y dice el 28, y amaba Isaac a Esaú, porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces quiere decir que Rebeca amaba a Jacob, Isaac amaba a Esaú. ¿Y qué desató? División.
el mismo caso que antes. Desata engaño, venganza, al punto que él tuvo que huir por miedo. ¿Es así o no? Hoy yo hablaba de esto en la radio. Tenía temor que el hermano lo mate. Y al final de la historia, lo que sembró fue la amargura en el corazón. Rebeca amaba a Jacob, e Isaac amaba a Esaú. ¿Y por qué sembró dolor y división en la casa? Porque los sentimientos estaban desordenados. Es decir, el padre amaba más a uno y la madre amaba más al otro. Ahora yo me pregunto, ¿cómo el corazón de un padre o de una madre puede inclinarse solo a un hijo? Hablo de la madre, que es la que lo tiene 9 meses, la que lo engendra. Y llegado el momento, ¿qué es lo que pasa en el corazón para que solamente se incline a un hijo? ¿Nunca se lo preguntó? Entonces, ¿qué pasó? Todos conocen la historia. Yo hablaba hoy que Esaú venía cansado del campo y el cansancio hizo que él vendió lo que más valía, la bendición más grande que tiene un hombre, la primogenitura. Y no solamente que la vendió, sino que también él traía en su corazón eso, que Isaac amaba solamente a Esaú, pero su madre no lo amaba. Su madre no lo amaba. Y eso trajo desazón, angustia, y ahí empieza una persecución. Usted ya conoce la historia. Lo que yo quiero hablar es por qué los sentimientos estaban divididos, pero ese sentimiento hizo que la pareja cayó en amargura. ¿Me escuchó? Amén. El matrimonio cayó en desgracia, porque cuando no se le da lugar debido a las prioridades del hogar, se cae en amargura. La prioridad lo tiene primeramente el amor del padre con la madre, que tienen que estar bien cimentados para hacer crecer esos hijos. Pero si los hijos ven la diferencia, ¿qué respeto le pueden tener al padre y a la madre? Ninguno. ¿Es así o no? Amén. Si los propios hijos están viendo que el padre ama más a uno que al otro y la madre igual, y entre ellos hay desaveniencia, ¿qué ejemplo le dan a esos hijos? ¿Qué respeto puede haber en el hogar? ¿Es así? Amén. La Escritura lo enseña todo. Es decir, esta familia nos tiene que servir a nosotros de ejemplo para no caer en el error del desorden sentimental. Cuando usted ve que su marido o su esposa le da más prioridad a un hijo que al otro, ahí tiene que hablar el matrimonio. A veces se le permite hacer un montón de cosas, de rebeldón, de maleducado, pero el padre lo apaña, o la madre lo apaña. Y a veces es peligroso cuando la madre se pone de aliado con el hijo en contra del padre, o al revés, o la madre se pone de aliado con el hijo, el padre en contra de la madre. Usted sabe que eso trae dolor, angustia y aflicción, usted lo sabe, porque no hay modelo. Y cuando en una casa no hay orden y ven ese ejemplo, desgraciadamente no solamente que entra la amargura, sino que entra una maldición en el hogar. Porque el padre y la madre son cabeza del hogar. El padre es la cabeza y la mujer tiene que ser la idónea que lo acompaña en todo. Los veo muy serios, pero a mí me lo dio el Señor. Entonces yo lo tengo que compartir. No sé lo que va a predicar mi marido. Entonces vamos a ir a Génesis 7:7, hablando del desorden sentimental. Y acá realmente el Señor es claro y habla de un orden familiar muy tremendo, muy tremendo. Todos conocen la Escritura, cuando Noé tiene que entrar al arca. ¿Quién le cierra la puerta del arca? No la cierra Noé, la cierra Dios. Pero Dios le habla.
en el momento que tenía que entrar. ¿Sabe que la iglesia es el arca? ¿Usted sabe que la iglesia es el arca? ¿Usted sabe que todavía la puerta está abierta para todo aquel que necesita del Señor? 7:7 de Génesis. Dice: entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Quiere decir que cuando tenemos caos, cuando hay diluvio, cuando hay problema, lo mejor es entrar en el arca. Amén. Amén. Entonces el Señor me mostró algo. Primero entraron los hijos, después entraron sus esposas o madres. Entonces acá se ve que ya había un problema. Ahí hay un desplazo, ahí hay un problema en el hogar. Y esto repercute en los hijos. Es decir, entraron los hijos y entró su mujer. Y después sus nueras. Entonces, las nueras fueron desplazadas, fueron a lo último. Y esto habla de que primeramente tenía que entrar el esposo y la esposa. Y ahí estaba a lo último la suegra. Le dieron lugar a sus hijos en vez de la esposa. Ahí hay un desorden familiar. Es decir, entró Noé. ¿Y quién tenía que venir atrás de Noé? La esposa. ¿Y quién iban? Los hijos. Después iba la esposa. Y después iban las nueras. Entonces ya vemos que al subir al arca, ahí hay un desorden. Porque siempre la esposa tiene que estar al lado de su marido. En las buenas y en las malas. Había un gran diluvio. Pero el marido y la esposa tienen que estar siempre juntos, unidos. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, la mujer tiene que estar siempre al lado de su esposo. Ahora, no se dio cuenta, Noé parece. Pero Dios te marca el camino cuando te equivocas. De una u otra manera. Entonces, ¿hay un llanto afuera? No, está cantando. Perdón. Entonces, ahí hay un gran desorden sentimental. El padre prefirió primero entrar con los hijos. ¿Y cómo le había dicho el Señor? Vamos a ver acá. Génesis 8:16. Parece que estando en el arca, estuvieron varios días y parece que ahí el Señor les hizo entender las reglas de conducta. Ahí parece que cuando en medio de la nada, con los animalitos, y hay que estar tantos días conviviendo, sabiendo que afuera es un caos, pero seguramente que Dios, que los había hecho entrar, ahí le habla y le enseña cuál es el orden de la familia. Mira, hermano, si uno no tiene ordenada la familia, no tiene ordenada nada. ¿Es así? No puede andar por la vida bien. Y le dice 8:16, sal del arca, tú, y contigo tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. ¿Lo dice así? Entonces, el Señor le da un orden. Tú y tu mujer, tus hijos y tus mujeres. Ahora yo noté algo. Entre ellos estaban las esposas y también la suegra. Quiere decir que le habían dado más lugar a los hijos que a la suegra. Y ese es el conflicto que muchas veces se ve en los hogares. Porque ¿cómo subió? Noé, los hijos, la suegra y las nueras. Quiere decir que la prioridad la tenía los hijos. Y eso también habla cuando la prioridad la tiene la suegra.
o el suegro. Entonces la suegra entra y quiere mandar en la casa. Y ahí no hay orden. Entonces el marido inclina el oído a ver lo que le dice la madre. Y en vez de ponerse de acuerdo con su esposa, se pone de acuerdo con su madre, que ya tiene una vida hecha y que tiene que seguir ordenando su vida. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me ven? Yo los veo muy serios. Yo los veo muy serios. La Biblia nos enseña, hermanos, a vivir. La Biblia nos enseña a vivir. Entonces, el orden en que ellos subieron, hablan que la prioridad la tenían los hijos. Entonces, cuando el hijo no le da lugar realmente al orden familiar, empiezan los problemas. El Señor, ¿sabe de dónde viene la palabra matrimonio? ¿Sabe? Lo sabe. De matriz. De matriz. ¿Cómo se forma un matrimonio? Con la matriz de la mujer, ahí empieza una familia. De ahí viene el matrimonio. Entonces, ese vientre va a generar hijos, donde va a producir una familia. Y no es ni con el suegro ni con la suegra. Entonces, cuando hay desorden dentro del arca, dentro del hogar, cada uno tiene su arca. La mía se llama Betania. Así le puse a mi casa, se llama Betania, donde descansa Jesús. Por eso es tan lindo cuando las familias vienen y entran acá, a la iglesia. Las palabras del maestro, la palabra del pastor, del ministro, a través de la palabra le enseña a reeducarlos, a reordenar la familia. Porque no lo digo yo, dice la palabra. Entonces usted tiene que darle lugar que en el arca, donde usted habita con su esposa y con sus hijos, la cabeza es el hombre y él manda. Entonces es usted el que tiene que ordenar, no mamita linda. Como dice Erwin García, el apóstol. Mi marido todavía no me puede decir mamita chula. Pero bueno, ya un día me lo va a decir. Él le dice mamita chula a su esposita. Entonces, usted le tiene que decir, mamita chula, tú tienes tu vida, yo soy grande, ya me has criado y quiero formar mi familia a mi manera. Los consejos los puedo tomar, porque los padres siempre van a dar buenos consejos, pero hasta ahí. La decisión en un hogar, las decisiones que se tienen que tomar, tienen que estar en base de las dos almas que se han unido para formar una familia. Porque la realidad dice que la madre y el padre en algún momento va a seguir su camino. Y nosotros somos los que tenemos que seguir remando con nuestros hijos. ¿Es así o no? Pero desgraciadamente hay hogares donde el padre no se puede despegar o la madre no se puede despegar y no respeta. No respeta. Y eso va dilatando el matrimonio, hermano. Va creando fisuras, va creando, ¿sabe por qué? Porque la mujer no es respetada, no la ponen en el lugar que se merece. ¿Es así o no? Amén. Igual que el hombre. Cuando viene la madre y dice, esto lo tenés que tener así, mirá, está todo el día acá adentro, ¿qué hace? Le viene a dar, no lo ubica al marido. No lo pone al marido en el lugar que tiene que estar. Entonces, donde hay desorden, eso es un desorden sentimental que Dios tiene que ordenar. Entonces Dios le dice a Noé la manera que tiene que salir. ¿Por qué? Porque en el arca parece que el Señor ya le había ordenado los sentimientos. Es acá donde el Señor te ordena, donde te enseña a vivir, hermanos. El mundo no tiene esos parámetros, el mundo no te enseña a vivir. Donde no hay orden, no hay felicidad, no hay amor, no hay nada. Dice la palabra de Dios, pueden andar dos juntos y no se llevan de acuerdo. No pueden. Y dice la Biblia que tienen que andar dos juntos porque si uno se cae el otro lo levanta. Y mire, hay intimidades en la familia, en el matrimonio, que usted no lo puede hablar con ningún tercero. Lo habla con su pareja, con su esposo, con su esposa. Al menos a mí siempre me ha causado
Vos es lo que dice, los trapos se lavan en casa. ¿Es así o no? Se lavan en casa. Que el marido refriegue y la mujer planche, no sé. Pero no se tiene que enterar ni la suegra, ni el suegro, ni el hermano, nada, hermano. Porque eso es un desorden tremendo. Cuando toda la familia, toda la parentela se entera de sus problemas. Eso no es de Dios. No le agrada a Dios ventilar los problemas de un matrimonio. No hay orden, no hay respeto. A veces me preguntan, llevamos 47 años de matrimonio y 32 que conocemos al Señor, pero el Señor nos ha enseñado a vivir. Él nos unió para terminar la vida juntos, pensamos igual, porque los dos tenemos sembrada la palabra de Dios en nuestro corazón, nos respetamos, nos amamos y también nos sugerimos. Yo tengo mi opinión, él tiene su opinión, pero siempre compartimos. ¿Te parece? ¿No te parece? A veces son temas de uno. Yo no le voy a consultar a mi hijo temas que son de mi marido y mío, ni tampoco a mi suegra ni a mi suegro. ¿Es así o no? Ni al vecino menos, porque a veces tienen la manía las mujeres de chismotearle todo a la vecina que es amiga de la juventud cuando era así chiquitita, y es como mi hermana y le cuenta toda la historia del marido. Eso no es bueno, eso no es bueno, eso trae desorden. Usted tiene que ser cauta con su arca. Dentro del arca estaba el cuervo. Cuando se le abrió la puerta, ese no volvió. La paloma sí volvió. La mansedumbre, la paz, el gozo. El diablo viene solamente para matar, robar y destruir, y ese vuelve para eso, solamente para matar y destruir. Entonces Dios pone orden en su esposa, en sus hijos, y nos enseña que tenemos que aprender a disfrutar el hogar en armonía. Salmo 45, 16. ¿Está contento? Sí. ¿Le gusta la palabra? A lo mejor no le gusta mucho. No importa. Me va a seguir amando. Y si me trajo tantita de verdura, me la va a dar igual. ¿O no? Miren, hay algo que yo aprendí. Yo tengo que quedar bien con Dios. No con los hombres. Porque a Él le voy a rendir cuenta. Y le voy a tener que rendir cuenta cómo los instruí, cómo les enseñé. Cuando armamos con mi esposo y el Señor una reunión familiar, sabemos bien que los temas son para familia, para edificar la familia. ¿Amén? Para que usted acá se vaya pensando que si hay alguna área de su vida que está desordenada y usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios victorioso y bendecido, tiene que ordenar. En el orden hay bendición. Y pastora, me pasa esto y me pasa lo otro. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás bien ordenadito con el Señor? Y no, acá no. Bueno, hay que ordenar. Y hay que abrir bien los oídos. Salmo 45, 16. Dice así: en lugar de tus padres estarán tus hijos, y los harás príncipe de toda la tierra. En lugar de tus padres estarán tus hijos. ¿Y sabe qué quiere hablar? ¿A qué se refiere esto? Habla que los padres van a ocupar un lugar con sus hijos, que cuando van creciendo, el padre será el abuelo. Ya no va a ser el padre. ¿Me está escuchando? Amén. Y eso no quiere decir que va a perder su lugar de honra, sino que sentimentalmente va a ocupar otro lugar. Nosotros somos abuelos de nuestros nietos, no somos los padres. Entonces el padre y la madre se tienen que encargar de sus hijos. Los abuelos están para malcriarlos. ¿Es así o no? Pero la crianza es de los padres. Entonces acá lo dice claramente. Dice: y en lugar de tus padres estarán tus hijos,
y los harás príncipe en toda la tierra. Es decir, el padre ya va a ocupar otro lugar de abuelo y de consejero, porque así lo dice la Biblia. Corona de los viejos son los nietos. ¿Es así o no? Y los abuelos siempre le van a dar buen consejo a los nietos, pero los tienen que criar los padres. Hoy, desgraciadamente, hay muchos abuelos que están criando a sus nietos, porque la mayoría trabaja y la mayoría están separados. Entonces a los abuelos les toca ese rol de criar hijos otra vez. Salmo 45, 10, 11. Olvidar la casa. (45, 10). Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Dios le manda a la mujer que se olvide de la casa del padre, pero no le está diciendo que se olvide como que nunca existió. Lo que le está diciendo es que tiene que vivir su presente en su nuevo hogar con su esposita. ¿Es así o no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué el Señor te dice que te tienes que alejar? Hay un dicho que dice, el casado casa quiere. ¿Es así o no? Por lo menos se ríe el Señor. Esta parte le gusta. Esta parte le gusta. ¿Por qué el Señor nos manda a armar nuestra familia aparte? Para que no haya comparaciones. Para que la esposa no esté comparando al marido con el padre. Mira, mi papá lo hubiera hecho mejor. Y mi papá lo hubiera hecho de esta manera. O la mujer, comparando con la madre. Entonces, los padres tienen que ser ese modelo de vida para siempre. Pero nosotros ya tenemos nuestro estilo de vida con la persona que hemos elegido. ¿Me está escuchando? Entonces el Señor le dice a la hija, le dice, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Uno no se va a olvidar de los padres. ¿Es así o no? Lo que le está diciendo es armate tu nidito de amor a tu manera. No comparando, porque tiene esa costumbre. Están comparando al esposo con el padre, o a la esposa con la madre. Mi mamá me lo hacía así, y la pobre mujer tiene que hacer el huevo frito como lo hacía la madre. Mi mamita me amasaba, no sabía mamita cómo me amasaba. Bueno, viejo, yo no puedo, que compro San Vicente que son más ricos. Pero mi mamá me lo hacía. ¿Y sabe qué feo que son esas comparaciones? ¿En qué lugar lo pone al marido o a la mujer? Como que los padres son mejores. Si no te hubieras casado, querido. Si tu papá es mejor que tu marido o tu mamá mejor que tu mujer, no te hubieras casado. Deja de comparar. Porque si seguís comparando es porque estuviste muy inseguro cuando elegiste tu compañera. ¿Te hubieras casado con tu mamá o con tu papá? Entonces Dios nos manda. Nos tenemos que alejar del hogar para no adoptar sus costumbres. Entonces tenemos que ordenar nuestra memoria y los sentimientos. Teníamos una memoria cuando vivíamos con nuestros padres. Ahora tenemos que ordenar esa memoria de hijo consentido o de hijo rebelde y saber que ahora tenemos otra responsabilidad. Ya vamos a ser esposo y esposa, ya con otro sentimiento. Es decir, la memoria que tenías de hijo o de hija pasa a ser a una memoria de esposo o esposa. Ya cambia la cosa. Otra responsabilidad. Ya lo voy a dejar tranquilo. Porque el pastor también creo que le va a dar paquete para que guarde. Pero yo no quiero que usted se me indigeste,
que la comida le caiga mal, por favor. Yo traje patajina, por la duda, para que la comida le fluya. Entonces tenemos también que dejar muchas cosas atrás. Mateo 19:5. Y ya voy finalizando. Pero me encantó cuando el Señor me empezó a hablar lo que es ordenar los sentimientos. 19:5. Y esta palabra nos la da el Señor Jesús. Y en el verso 5, Mateo 19:5, dice: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo siguiente, ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe, lo que Dios unió. Entonces, ¿qué le pide al hombre? Que deje atrás a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque ahora tiene un nuevo hogar. Y el lugar principal es su esposa. Luego, sus hijos. ¿Y qué implica esto? Dejar atrás y no ser dependientes ni emocional ni material de sus padres. ¿Me escuchó? Los hijos quieren vivir con los padres, pero dependen de esto y de los momentos sentimentales de los padres. Entonces usted tiene que ser bastante grandecito y maduro para saber que ya tiene una vida diferente. Entonces el Señor nos aconseja. Dice: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se va a unir con su mujer. ¿Está contento? Amén. Entonces esto implica que nosotros tenemos que ser dependientes. Dependientes, no de los padres, que a lo mejor los hijos están pasando su situación, pero si usted le va a pedir, lo va a sacar de abajo tierra. ¿Y por qué lo va a incomodar? ¿Por qué lo va a poner en ese apriete? Usted ya bastante, primeramente que es más joven, y tiene más fuerza, y tiene más vigor, y tiene más capacidad para salir adelante solo y no tener que depender de los padres. Hoy en día, la generación que vivimos vive dependiendo y colgada de los padres. Y eso no es orden. No le puede ir bien en la vida. No le puede bien ir en la vida. Porque Dios manda un orden para el nuevo hogar que se tiene que edificar. Acá todavía hay Abelito. Vamos a ver. Solterito, Abelito, andaba dando los consejos, viejo. Se va al baño, parece que a muchos no les gusta el orden, o no les gusta casarse, no sé. Entonces, para que el lugar sea el lugar de reposo, el oasis, la felicidad, tenemos que saber que tiene que haber un orden. Y sobre todo tiene que haber amor. Para ordenar los sentimientos, ¿qué va a ordenar usted? Amor. ¿Sabe que el amor es un sentimiento y es un mandamiento y es una persona? ¿Sabía? El amor es un mandato. Cuando Dios nos manda a amar, dice que Él nos manda a amar porque Él nos va a dar la capacidad para amar. Usted no puede amar si Dios no le siembra amor. ¿Es así o no? Imposible. Entonces, el Señor en esta noche te quiere enseñar cómo administrar ese amor, cómo ordenar tus sentimientos. ¿Para qué? Para tener una familia feliz. Deben amarse de la misma manera que Jesús nos amó a nosotros. Así le dijo Juan 17: Padre, que ellos sean uno, como yo lo soy contigo. Es decir, nosotros tenemos que unirnos en el matrimonio. Y a veces no es fácil llevar tantos años de matrimonio porque uno tiene una manera de pensar, tiene un carácter, pero con Cristo todo se puede. Si uno busca el orden en la familia, Cristo todo lo hace. Si uno aprende a depender de Dios y no de nuestra familia, Dios lo hace. Entonces yo quiero orar. Antes que el pastor le ministre la palabra. Porque a lo mejor usted se siente así, está desordenado
Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Señor, en medio del desorden, le manda hacer un arca. En medio del desorden, el Señor le dice: te voy a enseñar una nueva manera de vivir. Te voy a enseñar dónde está la clave de tu felicidad. Te voy a enseñar dónde está la clave para que puedas vivir muchos años en paz y en armonía. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que ocurre en el hogar, desgraciadamente, se destila afuera. Si usted sale con enojo, si usted sale malhumorado, si usted sale peleado con su esposa, con su esposo, todo eso se destila afuera. Y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Tenemos que destilar otra atmósfera. Todos tienen que ver que en nuestra arca mora Dios. Que en nuestra arca el Señor es el que ha ordenado sentimientos, emociones. Señor amado, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas. Porque sabemos, Padre, que tu palabra nos ha enseñado que en medio del caos, del diluvio, de la lucha, de la prueba, cuando entra tu palabra, tu Espíritu Santo ordena todas las cosas. Señor, yo te doy gracias por estas familias, te doy gracias por estos hijos, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos enseña, como dice la Escritura, a tener largos días de vida, estar vigorosos y verdes, porque tenemos en nuestro corazón tu palabra implantada, que no nos va a apartar, Señor, de ese amor, que ese amor es el que le podemos impartir a nuestros hijos, sin diferencias, sin discriminaciones, Señor, con la mente y el corazón puesta en tu voluntad, en lo que es una familia, en lo que es un hogar constituido en bases sólidas y firmes. Tu palabra, la roca que es Cristo. Yo bendigo a estas familias. Yo te pido, Señor, que si hay desórdenes en su hogar, en su familia, que tú estés trayendo, Señor, junto con esta palabra, la presencia de tu Espíritu Santo ordenando, hablándole, Señor. Que no solamente se queden con este mensaje, sino que tú les sigas hablando. Que ellos puedan, Señor, escudriñar esta palabra y puedan meditar en su corazón en qué área necesitan orden, en qué área necesitan que tú los ayudes. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que todo lo que viene de ti, como dice tu palabra, prospera, bendice, trae paz, trae gozo. Señor, yo bendigo a estas familias y que esta palabra quede sincerada en sus corazones y que esta palabra traiga fruto, Señor. Tú la has enviado, dice Isaías, con un plan y un propósito. La has enviado para que traiga fruto. Y yo te doy gracias, Señor, que la has puesto en mi corazón y que esta palabra pueda hacer de sus vidas un cambio. Que cada uno pueda ordenar su arca. Y sabemos que a través de esta bendición, el testimonio de su vida hará que otros también puedan cambiar. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén.